Chicos y bienvenido a un nuevo episodio acá en mi podcast. Mi nombre es Jules Pelot, aquí estás en The Jules Pelot Podcast y hoy día estoy con Claret Arevalo, que bueno, ya se va a introducir, que estoy muy emocionada de tenerla acá en el podcast también para todas las personas que están interesados en finanzas, inversiones. Este episodio es para ti y espero que te va a gustar. Hola, súper feliz de la invitación. Yo súper feliz de todos los canales que tenga disponibles para llevar el mensaje que quiero llevar a muchas personas. Mientras más personas lo escuchen, siento que es algo súper valioso, que nos deberían enseñar en todos los niveles educativos y que lamentablemente no es así. Entonces, todos los canales que yo tenga para difundir los mensajes, pues súper feliz. Y te agradecida por la invitación. Sí, por supuesto. Ahora ya mencionaste un poquito como sobre esa educación financiera tal vez también, lo que yo sé que en Alemania tampoco existe en las escuelas. Em, ¿Cómo partiste tú ahora enseñando a otras personas más encima y guiando y tus asesorías y todo eso? Pero en algún momento también empezaste de cero, me imagino. ¿Cómo fue ese Sí. proceso? Básicamente 2 veces he empezado desde cero, porque pues a todos nos toca empezar desde cero. Yo de profesión soy odontólogo, así que me eduqué y todo en dientes y en todo eso, pero me pasó que cuando empecé a abrir mi clínica y mi consultorio, no tenía idea de cómo administrarlo, de cómo llevar las finanzas, o sea, finalmente me dediqué a estudiar una sola cosa y luego me di cuenta que tenía mucha desinformación a nivel económico y de administrativo y de gestión y de toda una cantidad de cosas, ¿ya? Entonces, bueno, allí me tocó aprender, digamos, un poquito a las malas, todo ese tipo de información, ¿ya? Pero luego me tocó emigrar, yo soy de Venezuela, me tocó emigrar a Chile y cuando llegué acá, pues obviamente fue una lección grandísima porque básicamente me tocó ahí, sí es verdad que empezar de cero, cero, porque ya mi profesión no la podía ejercer de entrada acá ni nada, tienes cero contactos, cero profesión, cero todo, entonces ahí sí es realmente comenzar desde cero. Y Wow. básicamente ahí aprendí también que, que a veces uno da por sentado muchas cosas. O sea, yo prácticamente en mi país sentía que tenía tiempo para desarrollarme y para una cantidad de cosas, y luego me di cuenta que al final no había sembrado nada. O sea, más allá de los conocimientos y las habilidades que yo pude haber adquirido, no me quedó nada a nivel de inversiones, de ingresos, nada. Entonces fue rudo empezar de cero de nuevo y esta vez yo dije, necesito sembrar cosas que sean perecederas y duraderas en el tiempo, indiferentemente de las circunstancias y de las cosas que yo pueda ir sembrando. Necesito hacer cosas o quiero hacer cosas que me generen un poco, aunque sea poquito, pero cada vez más estabilidad, ¿ya? Y bueno, por ahí empecé a buscar, en un primeras de cambio empecé a buscar para mí como cliente, ¿ok? Yo me dedico al rubro de las inversiones inmobiliarias, pero mis inicios en ese mundo fue porque yo quería buscar información para mí, para yo adquirir una propiedad. Y como era extranjera, no tenía información de cómo funcionaba el sistema acá. Y ahí precisamente me di cuenta el vacío de información, porque yo lo que buscaba era información y no encontraba. O sea, Wow. encontraba personas que ya querían generar una venta, pero es que antes de llegar ahí hay pasos previos que uno se tiene que preparar y tiene que hacer. Y yo dije, wow, aquí hay un vacío de información genial. Y vi así como la ventanita de la oportunidad y yo dije, entonces lo hago yo. Así que Wow. empecé pues a capacitarme, a estudiar el rubro, a capacitarme inclusive en marketing para precisamente ver qué herramientas podía utilizar para que esto llegara a más personas. Y bueno, por Sí. ahí comenzó todo mi camino. En efecto, me convertí en asesora inmobiliaria y bueno, a eso me dedico actualmente desde hace unos años ya. Qué bueno, sí, porque también vi que en Instagram, bueno, también tienes una gran audiencia y también te gusta grabar contenido, como que a través de esa plataforma mostrar o enseñar también. Sí, me doy cuenta mucho en las asesorías y es la parte que más me encanta de mi trabajo, cuando la gente se sorprende de lo que puede hacer y no sabía. O sea, Sí. personas que de repente me llegan así como, ay, yo sueño con comprar un departamento, pero no sé si puedo. Y luego que revisamos todo, yo le digo, te puedes comprar tres.
y es como, yo me puedo comprar tres, y yo sí, te puedes comprar tres, ¿cómo? Y ahí Sí, es maravilloso ver cómo las personas van descubriendo un poco este mundo y saber que uno aporta quizás un poquito de ese granito de arena en que las personas cumplan ese sueño, aunque suene un poquito cursi, cuando a mí me no. preguntan a qué me dedico, yo digo, yo soy una herramienta para que las personas cumplan sus sueños, a eso me dedico. Me encanta, amo. Eso para mí es nada cursi. O sea, yo también digo como hago un impacto positivo a las vidas de otras personas. O sea, es como nada, nada, nada cursi. A mí me encanta eso y siento que necesitamos más personas así, de verdad, porque como dijiste ya, falta, o sea, había un vacío y falta esa educación. Yo ahora también estoy como leyendo Robert Kiyosaki y todos esos libros y pienso, ¿por qué no me han enseñado eso hace 10, 15 años atrás? ¿Por qué? Como que no hay, no sé, como que hasta Bueno, yo tengo incluso, una teoría de por qué. ya, por favor. Porque mientras más personas conozcan esta información, en realidad menos oportunidad hay. Entonces, las personas que están dentro de la oportunidad, te estoy hablando de, obviamente no nosotras, pero sí personas ya de más altas posiciones, no les conviene que finalmente todo el mundo tenga esta información, porque se amplía el círculo y la idea es que ese círculo sea más pequeño para que sea más beneficioso para esas pocas personas que saben utilizar las herramientas. Pero es una teoría nomás, en realidad. Sí, puede ser, claro, sí. Eh, Pero malo para nosotros, porque como Obvio, uno cumple 18, 19 o 20, no sé qué, y como empieza a decir como ya, y ahora no puede ser que no puedo manejar mi dinero o mis finanzas, o no sé cómo, em, por ejemplo, claro, con eso, cuando ya en algún momento quieres comprar un departamento, ni sé dónde empezar, así. totalmente. Sí, Y eso al final va de la mano, que también me voy mucho por esa vía, porque si bien es cierto es inversiones, números, y quizás no es como tan atractivo para todo el mundo ver números y sacar cuentas, yo también, aunque no lo creas, no soy muy numérica que digamos, obviamente me gustan los números, pero cuando uno va a comprar, no va a hacer, sí, ¿ya? Pero más allá de eso es entender, y eso es uno de mis principales mensajes, cuál es tu propósito, porque no tiene sentido hacer inversiones sin propósito. O sea, no tiene sentido invertir porque tu amigo invirtió o invertir porque tu vecino te dijo tal cosa. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Tienes que tener súper claro para qué tú estás invirtiendo. No es lo mismo una persona que su propósito de vida sea, cuando yo cumpla los 50 años voy a recorrer el mundo y le voy a dar la vuelta al mundo, por ejemplo. Entonces tú trabajas en función de que en ese momento tú tengas el capital para hacer eso, ¿ya? Versus otra persona que quizás le preocupa su vejez y no vivir de una pensión, entonces tú construyes tus inversiones basados en ese largo plazo. Pero también hay personas que te dicen, yo quiero vivir de las inversiones toda mi vida, me quiero retirar joven. Entonces la estrategia va a ser totalmente otra. diferente al que te dice, yo solo quiero mi casita, porque a mí lo que me hace feliz es tener una casita en donde envejecer y que mis hijos crezcan tranquilos. ¿Ya? Sí, Entonces, todas esas son inversiones distintas y estrategias diferentes. Que si tú no claro. la tienes clara, ahí es donde vienen los errores. Ya ni siquiera por cómo tú lo hagas o el desconocimiento financiero que tengas, sino que parte desde que tú no conoces tu propósito, el por qué y el para qué estás haciendo las cosas. Es muy distinto, créeme, el propósito que yo tenía a tu edad, quizás, al propósito que tengo ahora. Entonces mis decisiones financieras van a ser totalmente diferentes. Sí, claro. Entonces dices que todo tipo de personas igual llegan a tus consultorías o piden tu asesoría y tú tienes como que ahí ver qué tiene más sentido para ese tipo de persona, para este tipo de persona. Sí. De hecho, yo tengo un equipo de asesores a los cuales yo capacito porque ya yo no me doy abasto para atenderlos a todos. Y una de las cosas que yo le enseño es quién requieres ser tú con el cliente que tienes enfrente. Tú no puedes ser el mismo. ¿Quién requieres ser para esa persona y qué requiere esa persona de ti? Porque si tú tienes solo un speech al que tú sueltas cuando la persona llega, no es realmente una asesoría. La asesoría es sentarse y escuchar al cliente, entender qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus miedos,
porque obviamente es un rubro que genera demasiado miedo, demasiada incertidumbre, es un paso bastante importante y nosotros dentro de la asesoría nuestra función es entender esos miedos, buscarle soluciones a los que se pueda buscar soluciones y a los que no, por último, indicar, mira, sí, te puede pasar, cómo lo manejarías si esto sucediera, ¿ya? Pero forma parte de escuchar en el momento que tú estás en la asesoría. ¿Y quién requiere ser para esa persona que quiere ser un gran inversionista y sueña con tener 15 propiedades y vivir de la renta? Versus que quiere esa persona que quiere una propiedad porque quiere dejársela a sus hijos, por ejemplo. ¿Ya? Tienes que ser dos personas distintas con esos dos tipos de clientes. Sí, no, Pero de todas parte de que formas. ese cliente tenga claro lo que quiere, porque si no, ¿cómo lo Sí, ayudas? claro. No, de todas formas, eso tiene mucho sentido. ¿Y qué dirías a alguien que en este momento está escuchando que tal vez no está muy claro o clara como que de qué quiere? ¿Qué es tu consejo? ¿Cómo encontrar esa respuesta? Bueno, lo primero que le diría es que es normal. O sea, primero que seamos un poquito más compasivos con nosotros mismos, porque a veces queremos tener todas las respuestas, toda la información, y es un proceso, la vida es un proceso, ¿ya? E inclusive lo que quieres hoy no es lo mismo que vas a querer mañana. Lo primero es que es normal, ¿ok? No estamos acostumbrados a que alguien te siente y te pregunte cuál es tu propósito. Nadie se sienta a preguntarte eso. Lo primero es normal que no lo sepas, ¿ya? Ahora, lo segundo es, primero, atrévete a explorarlo. ¿En qué sentido? Muchas personas cuando llegan a mi asesoría es irónico porque quieren tener todas las respuestas antes de pedir la asesoría. Y la asesoría en el fondo forma parte de encontrar esas respuestas. Entonces, quizás lo primero y una de las cosas que yo siempre le digo a mis clientes es, yo no estoy aquí para convencerte de nada, porque como tú dices, eso es algo y un deseo que ya está dentro de ti. Yo no puedo sembrarte a ti un deseo que no tienes, ¿ya? Entonces, lo primero es que si estás buscando la asesoría es porque tienes ese deseo y Ujú. viceversa. Si tienes ese deseo, busca la asesoría, ¿ya? Y en el camino vamos a ir planteando distintos escenarios y es algo que yo no te puedo explicar, pero tú lo vas a sentir. O sea, yo te pongo un escenario y qué pasaría si logramos esto, logramos esto, logramos esto, y eso te suele emocionar y de repente yo te planteo otro escenario y te hace sentido y entonces tú dices, ya va, ¿cuál de los dos? Y ahí vas descubriendo un poco tu propósito. Cuando yo empiezo a hacer preguntas importantes, tipo, ¿qué sería más importante para ti? Dejarle una herencia a tus hijos o tener un apartamento para vivir en este momento y quizás contarle a tus amigos que te compraste un apartamento. Entonces es como, no, es más importante mis hijos, ya, entonces vámonos por ese camino, por ese lado, ya. O qué es más importante para ti, retirarte joven, porque para ti quieres como bajar la intensidad de tu trabajo o todo el tema, o eres de esas personas que te gusta disfrutarte la vida en el presente, ¿sabes? Quieres tener un plan de a 4 años hacer esta cosa, este año quiero viajar a tal lugar, y quizás no te preocupa tanto lo que pasa en 15 años, sino que quieres disfrutarte más del presente. Y ahí nos vamos descubriendo, básicamente. Sí. Que es importante que para cada persona existe un plan, Mm, ¿ya? Por eso no le sirve lo mismo a cada persona, y por eso doy sí, asesoría, porque si no sí. fuera algo genérico, Mm, ¿ya? qué bueno. Entonces, recapitulando, lo primero es normal que no sepas tu propósito, y lo segundo es atrévete a buscarlo, porque nadie va a llegar a decirte la. No. Y eso me encanta de atreverse, que como, porque a veces cuesta igual como salir de tu zona de confort y preguntar y hablar a esa persona o, por ejemplo, mandar un mensaje a esa persona que hace asesoría a ti, por ejemplo, en ese caso. Pero, ¿qué es? ¿Por qué tú crees que hay que atreverse? Como tú dices que si piensas en algo o es tu deseo, realmente hay que informarse nomás y hay que educarse, ¿o qué dirías? Mira, para mí todas las cosas que valen la pena en la vida dan miedo. Si no te da miedo, quizás no era como tan grande como tú lo pensabas, con Me honestidad. encanta. Ya, sí, O sea, sí, sí. es que de hecho comparo mucho con una relación. O sea, cuando tú vas a salir por primera vez con alguien, tú no tienes idea de qué te vas a encontrar en esa persona. Tú no sabes si es, si no es, si es buena persona, si no lo es, si vas a encontrar un súper buen amigo o vas a encontrar el amor de tu vida, tú no lo sabes. Y aún con esa incertidumbre, tú vas y te encuentras en un restaurante con esa persona. ¿Pero por qué? Porque tú estás conectado con un propósito más grande.
Es más Ujú. grande que el miedo que tú puedas sentir. No es que no vas a sentir miedo. De hecho, se siente miedo toda la relación, en realidad. Pero en el fondo el propósito es tan grande que es más grande que el miedo, ¿ya? Ujú. Entonces lo Uh, mismo pasa acá, o sea, todo lo que vayas a hacer te va a dar miedo. Hasta mandar un simple mensaje para agendar la asesoría da miedo, porque tú dices como que inconscientemente lo estás volviendo una realidad. O sea, estás dando un paso para hacerlo realidad. Y pasa mucho que los clientes, y a veces los odio un poquito cuando hacen eso, después que pasan todo el proceso, cuando ya van a tomar la decisión que toca transferir una reserva o algo, se desaparecen. O sea, 2 semanas sin responder el teléfono. Claro, ya yo sé que están en modo miedo, miedo. en modo incertidumbre, por supuesto, es normal. Yo misma cuando firmo mis departamentos no duermo la noche anterior, ¿ya? Eso a mí me dice, estoy dando un paso importante. Uh, Así que qué a mí me gusta sentir bueno. miedo. Cuando algo no me da miedo, quizás es porque no me importa tanto. Qué bueno. Oh, eso es tan perfecto para mi vida en este momento porque yo estoy con una decisión tan como igual grande que me quiero volver a vivir en Chile. Ya viví en Chile por unos años y ahora quiero mudarme de nuevo y así como bien comprenderme a mi, lo que yo quiero hacer en con mi trabajo en redes sociales y todo eso. Y tengo miedo. Te felicito por sentir miedo. Sí. Si no te diera miedo, o sea, si yo te digo, vete a vivir no sé, en Guatemala, ¿te genera la misma emoción? No, ni me interesa. Exacto, entonces ahí fíjate cómo se va descubriendo los propósitos, es como, ya, entonces, ¿por qué Chile? Y empiezas a investigar y empiezas a investigar y sí hay una razón de ser. A lo Mm, mejor la razón de ser no tiene que ser racional, puede ser simplemente emocional, pero hay algo que siempre te dice hacia dónde ir. Y siempre yo digo, ¿cuál es el peor de los escenarios? Ya, el peor de los escenarios es este y este. Perfecto, prepárate para ese peor de los escenarios, para que tú tengas la tranquilidad de que ese va a ser tu piso, ¿ya? Y de ahí solo queda hacia arriba. No te va a buenísimo. sorprender ni te va a caer de sorpresa el peor de los escenarios porque en teoría ya lo pensaste y ya te preparaste para él, así que ya no Claro, te da tanto miedo porque ya sabes lo que pasaría en caso tal hipotético de que llegara eso. Y de ahí lo que quedas hacia arriba. sí. Sí, no, de todas formas. Que para alguien escuchando, por ejemplo, está como con muchas ganas de invertir, de saber más sobre estos temas, pero tal vez en este momento no tiene los recursos o, bueno, hay muchos otros factores que pueden ser. ¿Cómo tú dirías o qué dirías a esa persona cómo partir igual? Porque uno no quiere que pase otro año más en la misma como en las mismas circunstancias, ¿cómo salir de eso si estás un poco estancado? Mira, existen dos tipos de personas, digámoslo, cuando tú no has hecho todavía la inversión, ¿ya? Y a veces suena un poquito feo dividirlas así, pero sí, en efecto están las personas que cumplen con la renta necesaria y las personas que no, ¿ok? Es básico. Entonces, a las personas que todavía no tienen el ingreso necesario, que todavía no pueden realmente hacerlo, me preguntan mucho en qué puedo invertir, quizás ganando un ingreso bajo, yo le digo, invierte en ti, es lo primero que tienes que hacer, no tienes que invertir en algo afuera, invierte en ti. ¿Por qué? Porque si estás ganando muy poquito, invierte en desarrollar una habilidad nueva, en aprender algo, en hacer un curso, en hacer una especialización en donde te puedan ascender en tu trabajo, no lo sé, o en aprender una habilidad nueva. Ahorita está saliendo muchas cosas de la inteligencia artificial, es un rubro súper nuevo y Sí, que nadie sabe, por ende todo va en un proceso de aprendizaje y si quieres aprender algo nuevo quizás y te gusta ver por ahí, es simplemente un ejemplo, ¿ya? Pero entonces esas personas que todavía no tienen el ingreso necesario, la primera inversión es en ti y en desarrollar habilidades para moverte de donde estás, porque si ya estás y no funciona, nada va a cambiar si te quedas en el mismo lugar, ¿ok? exacto, amo, Así que sí. nada que hacer ahí más allá que moverte tú. Obvio, no es que salgan mañana y renuncien a sus trabajos, no, sino que ahora el foco es qué tengo que hacer para salir de donde estoy. Y para el otro lado, que son las personas que sí cumplen las rentas, que son a las que me provoca jalarle las orejas, porque son muy poquita el porcentaje con honestidad de la población que sí puede acceder a esto, y en vez de sentirse bendecidos porque tienen la posibilidad, es donde les ganan los miedos. Entonces, a esas personas yo les diría, primero atrévete aunque sea a conocer tu realidad, porque muchas veces pasa que piensan que deben tener muchísimo dinero, eso es un mito,
¿ok? Es mucho más importante tu perfil que tu dinero, es mucho más importante tu organización financiera, ¿ok? Qué tan ordenado seas, qué tan bueno has tenido tu comportamiento con tu banco, con tus tarjetas de crédito, toda esa cantidad de cosas es mucho más importante inclusive que el dinero que tengas, ¿ya? Yo tengo personas que me llegan con muchos ahorros, Claret, tengo 50 millones de pesos de ahorro, pero cuando revisamos el perfil, el banco los rechaza. Entonces, es más importante y personas que quizás no tengan un ingreso quizás tan alto, pero son organizados financieramente y ahí tienen uno o dos departamentos comprados, ¿vale? Entonces, el consejo para esas personas que ya tienen la bendición de que tienen un buen ingreso es primero sean ordenados, ¿ok? Ujú, Sean ordenados y bien portados con sus cuentas y con sus sí, deudas. Y segundo, den el paso de evaluarse. Y eso te va a dar una idea de dónde estás y qué quizás te falta ajustar para llegar a lograr la inversión. Que en este caso es inmobiliaria, pero yo siempre recomiendo hacer diversificación. O sea, debes tener cosas que te generen flujos de caja sí, constante, cash que es en flow. lo que la mayoría se enfoca, ¿ya? Ujú, Pero tienes que tener cosas a mediano y a largo plazo adicionales al flujo que sean para quizás propósitos un poco más grandes, que tienes que aprender a tener paciencia, de que no son cosas que te van a dar dinero mensualmente, pero que te van a llevar a multiplicar tu dinero muchísimo más al día a día y al ahorro y al pesito en la cuenta de ahorro. sí. Ah, me encantó. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo esto, esta inspiración también. Yo me siento muy inspirada. Espero que alguien acá escuchando también siente esa motivación, esa inspiración también, los ganas de dejar el miedo atrás y hablar a esa persona en redes sociales, por ejemplo. También, obviamente, Claret, voy a dejar todo abajo en la descripción para que alguien escuchando puede encontrarte en redes sociales, en Instagram. Bueno, si tienen alguna pregunta, me imagino que siempre también, claro, tu DMs están abiertos para recibir mensajes. Igual a mí Y me soy pueden yo hablar. que respondo los mensajes, soy yo misma, así que no te vas a Bien, encontrar como un bot respondiendo en Instagram, soy yo. buenísimo. Sí, aquí igual. Así que, bueno, también pueden obviamente dejar acá un comentario en YouTube o en Spotify. Muchas gracias como siempre. Suscríbanse al canal de YouTube si aún no están suscritos y nos vemos la próxima semana.